Esto ocurrió un día en que regresaba del jardín de niños con mi mamá. Íbamos de camino a casa cuando ella se encontró con una vecina y se quedó platicando con ella. Yo, con apenas 5 años, ya quería llegar a casa. Sabía que a esa hora mi abuela siempre tenía trapeado y limpio el piso. Y a mí me fascinaba lanzarme sobre ese suelo recién limpio y deslizarme de rodillas. Por eso, siempre rompía mis pantalones a la altura de la rodilla. Así que me solté de la mano de mi mamá y corrí hacia la casa, que ya no estaba lejos. Justo cuando estaba por llegar, Así que me solté de la mano de mi mamá y corrí hacia la casa, que ya no estaba lejos. Justo cuando estaba por llegar, mi abuela salió. Me vio, dejó la puerta abierta y siguió su camino. Iba a un mandado. Me saludó y se fue. A esa hora no había nadie dentro de la casa. Y esto es importante. La casa estaba sola. Como esperaba, el piso estaba impecable. Tomé vuelo y corrí hacia adentro. Lo que más deseaba era lanzarme y deslizarme por la sala hasta llegar al comedor. Era una travesura diaria y la disfrutaba muchísimo. Ese día no tenía nada de especial. Estaba bien iluminado, tranquilo, alegre. Yo iba deslizándome de rodillas como siempre cuando noté algo inusual, algo nuevo, algo que no debía estar ahí, pero ahí estaba. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. A esa edad, todavía estamos aprendiendo el mundo, sin cuestionarlo, recibiendo todo con una inocencia que, vista desde la adultez, parece casi sagrada. Los niños habitamos un territorio intermedio, una franja donde lo real y lo imposible conviven sin pelear. Los adultos lo llaman imaginación, pero para un niño no hay tal división, solo existen experiencias, presencias, sensaciones que aparecen frente a uno sin necesidad de permiso. No tenemos un manual que nos diga que es aceptable o que es absurdo. Simplemente estamos abiertos, estamos despiertos, como si la realidad fuera más grande de lo que después aceptamos. Por eso, cuando me deslicé aquel día sobre el piso brillante, ocurrió algo que nadie me había advertido que no podía ocurrir. Y en esa experiencia extraña, imposible, pero absolutamente real para mí, descubrí que el mundo siempre ha guardado secretos y que algunos solo pueden verse cuando uno todavía no ha aprendido a cerrar los ojos e ignorarlos. Mientras me deslizaba por el piso rumbo al comedor, noté algo extraño entre las patas de la mesa y de las sillas. Era una figura diminuta, del tamaño aproximado de un muñequito de 10 o 15 centímetros, que permanecía de pie, inmóvil, detrás de una de las patas de una silla. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para mí se sintió como si el tiempo
se hubiera estirado alrededor de ese instante. Al principio pensé que quizá era uno de mis juguetes olvidados, pero de inmediato comprendí que no. Nunca había visto algo así. Lo que más me desconcertó fue que, conforme me acercaba deslizándome, la pequeña figura se movió rápidamente y cambió de lugar, escondiéndose detrás de otra pata, como si quisiera evitar que la viera por completo. Frené usando las manos, quedándome inmóvil, sin atreverme a avanzar ni un centímetro más. Permanecí sentado en el suelo unos segundos, observando la mesa y el espacio entre las sillas, tratando de encontrar de nuevo esa silueta que se ocultaba. No sentía miedo, al contrario. Tenía una mezcla de curiosidad y de emoción infantil. Me parecía increíble estar viendo lo que creí que era una especie de muñequito moverse por sí mismo. Su ropa era extraña, distinta a cualquier figura que hubiese visto antes. Estaba descalzo. Tenía forma humana, pero con algo indefinible que no encajaba del todo. Su mirada tampoco era inocente. Había inteligencia ahí y me estudiaba. Esa comprensión, sin embargo, me alcanzó muchos años después de adulto, cuando volví a recordar en silencio aquel encuentro imposible. Con la emoción, seguí el movimiento de aquel ser diminuto hasta donde se escondía, como cualquier niño. Quise atraparlo. Estaba maravillado. Rodé la mesa para alcanzarlo, porque se había colocado del lado opuesto, pero el ser corrió velozmente hacia el extremo más lejano de mí. Volví sobre mis pasos y nuevamente se alejó, manteniendo siempre entre nosotros las sillas y el comedor. Entonces empecé a retirar las sillas más cercanas, despejando el camino para poder alcanzarlo. Y al verme moverlas y deslizarme por debajo de la mesa, me miró molesto, como si entendiera perfectamente mis intenciones. Más allá del comedor, había una puerta que daba al patio, y desde la puerta 2 escalones descendían al exterior. A la derecha se levantaba un muro, una pared. Recuerdo que alguien había retirado un ladrillo dejando un hueco por el que se alcanzaba a ver el terreno contiguo, propiedad de una de mis tías. Ese detalle es importante, porque cuando el ser notó que ya no había nada entre él y yo, corrió hacia la puerta. Pensé que saltaría al patio, pero no. Saltó hacia ese hueco en el muro, hacia ese sitio donde se podía asomar al terreno de junto. Y como si fuera mágico, en pleno salto, se hizo más pequeño, lo suficiente para aterrizar perfectamente dentro de ese hueco. Me incorporé de inmediato y corrí tras de él. Desde la puerta observé cómo giraba la cabeza y me miraba un instante antes de lanzarse al otro lado del muro, hacia el terreno de mi tía. No pensé, simplemente me fui. Corrí hacia la entrada de la casa para rodear el muro, pero tropecé con mi abuela.
que venía entrando. Me detuvo al ver su comedor desordenado. Me reprendió y esos segundos de regaño fueron definitivos. Cuando por fin llegué al terreno de mi tía, el lugar estaba en silencio. Busqué entre hierbas, piedras y sombras. Me quedé un rato buscando por gran parte del terreno, pero el ser había desaparecido, sin dejar señal alguna. Solo me quedó la certeza de que eso que vi no pertenecía por completo a este mundo. Y lo curioso es, a esa edad, jamás lo conté. No lo hablé con mi mamá, ni con mi abuela, ni con mis hermanos. Era como si una parte de mí hubiera entendido, sin que nadie me lo explicara, que aquel encuentro no estaba hecho para ser dicho. Me lo callé. Lo guardé como quien resguarda un secreto que aún no comprende, pero que reconoce que es propio. Con los años, cuando regresaba a ese recuerdo, algo en mí se tensaba, la conciencia de que ese momento fue único. Un momento en la pared aparentemente sólida de lo que llaman realidad. Pero mientras iba creciendo, los adultos insistían en que ciertos seres no existen, que la lógica lo explica todo, que el mundo es un mecanismo claro, ordenado y predecible. Sin embargo, yo vi otra cosa, algo pequeño, inteligente, inquieto, algo que me miró. Y entonces surgió la pregunta que me acompaña desde entonces. Si no existe, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué perseguí aquel día? ¿De qué naturaleza era ese ser que se encogió ante mis ojos para cruzar un hueco imposible? Con el tiempo he comprendido que la niñez es la única etapa en la que el mundo no está limitado por definiciones, donde todavía es posible que lo extraordinario ocurra sin pedir permiso. Tal vez por eso fui capaz de verlo, tal vez por eso, durante años, dudé sin contarlo o callarlo. Pero hoy adulto, entiendo que aquel fue mi punto de partida, el primer aviso de que la realidad tiene bordes difusos, zonas grises, donde lo lógico se deshace y lo imposible toma forma. Aquel día me enseñó que vivimos en un mundo más vasto de lo que nos permitimos aceptar y que hay experiencias que no buscan explicaciones, sino testigos.